Muy buenas. Bueno, vamos a colocar los cablecillos en las entradas analógicas, para leer todo lo que hay por aquí. O sea, esta es la placa tal como estaba, con su cable de la pata 3 del PWM a la entrada del filtro. Y bueno, le he quitado la alimentación de la fuente de 12 voltios para que no me incordien los cables. Entonces metemos el cable, meteremos en la A0 el cable que va a la tensión de entrada de la resistencia que va a la base. Esa será la VI. La VI será la tensión de entrada a la resistencia de base. Que va ahí en la A0. Entonces la siguiente pues será la tensión de base, para ver qué tensión realmente hay en la base del transistor. Para ver la diferencia entre ese cable, el anterior y este, será la intensidad que circula por la base. Esta es la diferencia del voltaje entre los dos, y con la resistencia de 10K que hay entre los dos, pues nos dará la intensidad de base. Ahí en la pata de en medio del transistor, que es la pata de base, colector, base y emisor, es como va el 547. Pues la siguiente que meteremos será la pata para leer la alimentación de la fuente externa, para ver a cuánto está, porque igual pone 12, pero igual son 12,1, igual son 19, pues bueno, para hacer los números bien hechos. Pero meteremos, lo que pasa es que meteremos aquí dentro de este divisor de tensión, que está dividiendo por 5 prácticamente, tiene 41K y 10K, más o menos divide por 5. Luego haremos los números y también hay que quitar las tolerancias de las resistencias, o sea que tampoco es crítico. O sea, la pata A2 pues será la tensión de alimentación, la VDD, y luego meteremos la tensión del colector, la tensión que haya en el colector directamente del transistor, a través del divisor de tensión igual, porque claro, como pueden haber más de 5 voltios, pues lo dividimos por 5 y así no hay problema. El segundo divisor de tensión es el que va directamente al colector. Y luego en la A4, meteremos la señal de la NTC para ver a qué temperatura está el transistor. No será la temperatura real, o sea, no se puede comparar con las constantes de temperatura que puede haber en el datasheet, pero da una idea de si está aumentando o está disminuyendo la temperatura más o menos ahí en las inmediaciones del transistor. Que pues si se calienta, pues para verlo podemos incluso proteger el circuito de que se sube de una determinada temperatura, pues que automáticamente lo corte. Y por último pues ya meteremos los cables de la fuente externa, o sea, la masa en masa, o sea, el negativo a masa, y el positivo pues a la entrada de la resistencia que va al colector, que es la que hace de VDD, que es la que está conectada a través del divisor de tensión a la entrada que estamos leyendo del Arduino también. Y este sería pues todo el montaje necesario para empezar a leer cosas de la placa. Ya tenemos todos los cables puestos y bueno, pues se trata de empezar a probar, empezar a meterle señal por aquí, a ver qué hace y a ver qué lecturas tenemos, si son estables, si no son estables, hacer un poco de experimento. Entonces pues tenemos aquí enchufado la cámara aquí para que se vea el tester. Bueno, se ve más o menos, ¿no? Aquí pone, a ver, tengo esto, y le voy a poner aquí, o sea, le voy a meter, estaba haciendo pruebas antes, por eso pone aquí 0,2 voltios, pues nada, pues le pongo analog write, en la 3 le ponemos un 0. Esto lo que hace es colocar la salida del PWM de la pata 3, la pone a 0, con lo cual pues deberíamos leer una tensión de 0 en el tester, si no pues malamente. Bueno, pues he ejecutado esto, tengo aquí la cámara y se ve que hay pues 0,006 voltios, o sea, hay 6 milivoltios en la salida del amplificador. El amplificador no es perfecto, tienen sus corrientes de fugas, tienen sus cosas, sus historias,
y bueno, pues los ceros pues no son ceros. Hay que tener en cuenta que la electrónica analógica, si se quiere mucha fidelidad, es complicada. O sea, lo que es la electrónica digital, pues va a saco, va a 0,5, 0,5, conmuta, ahí hay problemas si acaso de velocidad, pero en la parte analógica, pues, a ver, la exactitud pues no existe. Entonces vamos a hacer la prueba y le vamos a hacer, por ejemplo, en vez de un 0, pues le vamos a meter aquí pues un 40, por ejemplo, a ver qué pasa. Vamos a ver qué nos saca si metemos un 40 de PVM y analizamos lo que haya. En 40, un 45 le voy a poner, más o menos, a ver si nos cuadra lo que es el PVM con la tensión y con lo que hay. Para grabar. Vale, pues ya ha cargado el programa. Está sacando, se ve aquí en el osciloscopio. Sé que la luz es como una mierda, pero bueno. A ver si con esto se ve mejor. Bueno, más o menos pues se ve en el osciloscopio lo que es el PVM. Estoy sacando un 45 de PVM. Y aquí en el tester pues se ve la tensión, que son pues 896 milivoltios. Vamos a ver si eso tiene sentido, porque en principio tenemos que a tope, o sea, 255 daría 5 voltios. Pues bueno, pues si hacemos aquí, vamos a ver, borramos, y sería pues 45, que es lo que le he puesto, por 5 voltios partido por 2,55 son 882. Dice, bueno, más o menos 882, 893, pues bueno, estamos hablando de muy poco, o sea, de prácticamente un 1%. O sea, es normal, aparte teniendo en cuenta la guarrada que está hecha ahí con el condensador y la resistencia para cargarse a través del operacional, y que está bien. O sea, aquí lo que tenemos realmente es el PVM, pues corresponde a una tensión entre 0 y 5 voltios cuando ponemos de 0 a 2,55 dentro de la pata de la base. Si metemos, por ejemplo, decir, bueno, ¿qué intensidad, qué tengo yo, por ejemplo, en la base? Aquí tenemos ahora 894. Vamos a ver qué tensión hay en la base. Porque sería la base, que es esta de aquí. Lo ponemos en la base, que es la pata 2. Y la pata 2, lo que estamos viendo aquí son 693 milivoltios. Entonces, bueno, vamos a medir primero la entrada, o sea, medimos, por ejemplo, la tensión. Vamos a hacer cálculo de tensión. Aquí se está viendo realmente que hay 693 milivoltios en la base del transistor, o sea, que los 0,7 que dicen por todos lados es correcto, o sea, son 0,7 voltios más o menos de tensión de base cuando está conduciendo el transistor. Vamos a hacer ahora aquí una lectura para ver qué tiene. Por ejemplo, como tenemos puesto en la pata 0, tenemos la tensión de entrada de la resistencia. Vamos a leerla. Aquí pues hacemos pues float, lectura, con un int, y luego filtramos. Int lectura o VI igual analog read de la pata A0 y serial.println de VI y del I de 1000 milisegundos para que se espere. Vamos a ver qué nos está sacando esto de aquí. Bueno, pues aquí está ya cargado y funcionando. Faltaba el serial begin para poder transmitir por el canal serie, y lo que está leyendo son 179, 180. Claro, aquí hay que tener en cuenta que hay ruido, esto habrá que filtrarlo, pero bueno, para lo que se está metiendo está bastante bien. Esto es lo que está leyendo, es la entrada que hay a la entrada de la base. Podemos hacer el cálculo. El VI pues sería
aquí pues hacemos aquí, pues en lugar de esto metemos un float y VI igual a, entonces hay que multiplicar lo que vale por 5000 milivoltios partido por 5000, como ya está puesto como float, partido por 1023, y esto serían milivoltios. Vamos a ver si realmente son milivoltios nos corresponden, y si no, pues tenemos que hacer una transformación para que cuadre con lo que pone el tester. En principio el tester es bueno y marca bien, pues ya hay que hacer las correcciones de lo que haga falta para para que las lecturas que estamos pillando pues nos correspondan con lo que estamos viendo en el tester. Esto es solo una prueba experimento. Bueno, pues ya está en marcha esto. Le he puesto otra vez el tester en la entrada de la resistencia de base, la OBI, y bueno, pues está marcando el tester 896 y esto está marcando 870, 890. Esto hay que filtrarlo, evidentemente. Esto de aquí hay que construir un filtro y filtrar las medidas, porque si no es escandaloso. O sea, más o menos está bien, va por ahí, pero hay que filtrarlo. Entonces vamos a hacer una clase filtro y así vamos montando ya lo que sería el programa. Voy a añadir aquí un tab, la clase filtro.h. Vemos la clase filtro. La clase filtro pues tendrá aquí todo public, y básicamente lo que necesitamos es un float valor actual, para saber el valor que llevamos. Le faltará un float del factor para saber qué factor aplicamos. Y aquí nos hará falta una función setup para inicializarlo, que aquí le enviaremos pues directamente el factor, pues float, también factor, es igual, y el valor inicial, float, valor inicial. Entonces aquí pues nos guardamos en this factor, que es el de la clase, es el que corresponde a la clase del filtro, igual al factor, que es el parámetro. Es la forma para poder distinguir cuando el parámetro se llama igual que un elemento de la clase. Y pues valor actual igual a valor inicial. Entonces que aquí hará falta una función para añadirle un valor al filtro. Pues voy para que nos retorne directamente float add, y ponemos aquí float valor. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Pues en el valor actual hay que restarle la diferencia entre el valor actual menos lo que estamos metiendo partido por el factor que tiene el filtro. Hay que dar directamente pues un return el valor actual, y si acaso para consultarlo será falta un float get value, que nos hará un return del valor actual. Pues ahora ya podemos utilizar un filtro, y bueno, pues aquí en lugar de esto pues metemos un filtro y vamos leyendo pues todo lo rápido que podamos. Aquí hacemos un include de filtro.h, para poder declarar filtros, y vamos a declarar aquí un filtro que se va a llamar filtro VI. Aquí en el de aquí vamos a hacerle un vi.setup y le pasamos el factor, pongámosle por ejemplo pues yo que sé, pues 1000, y el valor inicial pues le vamos a poner 0, así se verá cómo sube el valor del filtro. Y aquí nos hará falta ya un contador para poder contar los milisegundos, pues un signet long milliamp igual a 0, y aquí en el aquí todo el rato lo que haremos será cargarle al filtro, o sea vi.add analog read de a 0, para que vaya metiendo, para que vaya actuando en el filtro, y después de eso pues consultaremos la variable de los milis, o sea pues si long ahora igual a milis. Si ahora es menor que miliamp más 1000 milisegundos, por ejemplo, pues return, y miliamp igual a ahora. Esto es para hacer que lo que viene ahora se ejecute solamente cada segundo. Y entonces ahora aquí pues hacemos un float, pues le doy una rayita adelante, igual a vi
punto getValue, que es la función que hemos hecho, por 5000 y partido por el 23, y imprimimos lo que valga VI, que son milivoltios. Y el de la I ya, pues no hay que ponerlo, porque es lo que hará que el de la I ya está puesto arriba para que no haga eso. Vamos a cargarlo a ver qué hace. Vale, ya lo ha cargado. Ya vamos a ver qué hace ahora. Ahora está en 878, 878, 878, 878. Realmente aquí vemos que tenemos un factor de conversión, porque los circuitos no son perfectos y el filtro está hecho tal como está, o sea que no, que realmente lo que está leyendo la entrada analógica, los 5 voltios pueden ser 5, 502, 504, depende de la tensión del USB, o sea que se podría mirar todo, pero para hacer los cálculos de lo que hay aquí, pues lo que meteremos será directamente un factor. Dice, mira, pues si me tiene que estar dando 896 y me tiene que dar, o sea, me está dando 878, dice, mira, pues le meteré aquí un factor, por ejemplo, pues float factor VI igual a, pues me tiene que dar 896 partido por, y me está dando 878, pues 878. Y aquí pues nada, pues lo que le multiplicamos esto por el factor, VI, por 5000 y partido por 1023, lo acumulamos, y ahora pues nos debería cuadrar lo que pone el tester con lo que pone aquí. Vale, está cargando ya. A ver, la que empieza a sacar por la salida. ¿Ve? Y está sacando ahora 896, que es lo que pone en el tester. 895, 896. Pues bueno, pues ya está bien. Y aquí tenemos ahora la señal filtrada con un filtro de 1000 pasos, un filtro de escalón de 1000 pasos. Y la tensión pues parece que ahora sí es estable. 896,6, 7, 2, 896 miliamperios en la base. Bueno, pues tenemos que hacer lo mismo para cada una de las tensiones, o sea, verificar cada uno, ajustar cada canal en función de lo que, con la señal esta, en función de lo que está viendo en el osciloscopio, bueno, en el tester, y bueno, pues probar un par o tres de puntos a ver que todo sea lineal, que no haya problema, y a partir de aquí ya podemos diseñar el programa que lo que haga sea intentar deducir la beta. ¿Cómo lo haremos? Pues iremos dando valores de tensión de entrada de la VI poco a poco, o sea, desde 0,5, por ejemplo, que estará en corte el transistor, a 0,5 no conducirá, pues de paso en paso del PWM, y más o menos pues serán unos 10-20 milivoltios de paso en paso, que es lo que nos darán las cuentas, y ahí hasta que lleguemos a la saturación del transistor, hasta que lleguemos a una corriente de base que hace que la corriente de colector sea tan grande que la corriente, que el voltaje que cae en la resistencia del colector sea mayor que la VDD, que la tensión de alimentación, y a partir de ahí ya estará en saturación. Y tener en cuenta pues que no llegaremos al tope del transistor este, que son 100 miliamperios, sino que bueno, con 10, más o menos ahora, con 12 voltios y con 10K, pues con 12 miliamperios estará saturado. Luego se pueden hacer y vamos a ver qué temperatura tiene. Luego hacemos una prueba, por ejemplo, en vez de meterle un K, le metemos 500 ohmios, o le metemos 200, le metemos 100, 100 ya no, porque llegaríamos casi a los 100 milivoltios, pero más o menos a ver cómo se comporta en función de las corrientes de colector que, o sea, de la corriente de colector que va a soportar. Venga, pues lo dejo aquí. Y en la siguiente montamos todas las lecturas igual que está esto, haremos alguna clase más para encapsular algo más de datos, y ya lo tendremos prácticamente para tener la tabla de datos y meterla en una hoja de cálculo. Lo venga, un saludico y hasta dentro de un rato.